Hey, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y creo que bueno poder verles acá en un horario y un día a lo mejor muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Es solamente por el tema de vacaciones que está todo tan loco y de repente aparece un directo, de repente se avisa, de repente no. Pero sea que estén en vivo ahora o estén viendo la repetición, para mí es un agrado poder, bueno, verles de esta manera, estar leyéndoles. Es increíble poder entrar y que haya 40 personas ya conectadas, esperando por estar aclarando las dudas del jailbreak. Quiero partir saludando a Marius Tech. Marius, ¿qué hora tienes en España? Creo que ahora nos llevamos por 3 horas de diferencia, ¿o no? Allá es bien tarde. Debiesen ser la 1 de la mañana, algo así, o las 2. ¿Cómo está Edward64? Está Sound Chris también ahí conectado. Saludos desde Maryland, en los United. Juan Nolasco, ¿cómo está ahí? David Gaete, ¿cómo está ahí, David? David, mañana voy yendo a Santiago otra vez, pero es por el día. Nos faltó ver un detalle, comprar una cosa y luego vamos a pasar al MIM para terminar de ver ese museo. En vivo desde Puerto Rico, ¿cómo estáis? Idielopor, así es. Daniel Borja desde Venezuela, Nicaragua, también saludando a Juan Arévalo. ¿Cómo está ahí Miguel Sánchez? Está Amaro también conectado allí. Saludos desde Alemania. Wow, que está internacional esto. Ya somos más de 50, más de 30 likes. Gracias a todos por estar acá. Ah, ahí está Rubén. Son las 2 de la mañana, sigo despierto. Me quedaré un rato y me iré a dormir. Dale, Rubén. Hey, Rubén, deja tu... Atentos ahí, deja tu canal. Se está activando este Rubén. Hizo un video muy bueno de cómo bajar de iOS 15 a iOS 14. ¿Ya vi el video, Rubén? Yo quiero hacer eso, pero cuando vuelva a casa. Necesito estar con tranquilidad, con más tiempo. No sé si después sea necesario, pero estuvo bien bueno el video. Se puede también hacer en Linux. Entonces ahora se viene para Windows. Ese va a estar bueno. Sound, ¿cómo está ahí en vivo, profe, desde mi trabajo? Y saludos desde Monterrey hasta México, lindo y querido. Está Ronnie Ochoa también, desde Honduras, activado. Presto mi Mac o mi Windows. No, David, quiero hacerlo en casa, más tranquilo. Toma un poco de tiempo, necesito una mejor conexión de internet. No es urgente, pero está bien bueno. Al menos lo que es urgente por ahora es estar yéndose a 14.8. Son las últimas horas para estarlo realizando. Así que si tienen un iPhone 10S, 10R, un 11, un 11 Pro o un SE SE segunda generación, tienen que estarlo haciendo. Ahí está el canal de Rubén Raba Apple. Así que por favor vayan a verlo, estuvo muy bueno aquello. Totalmente recomendado. Déjame ver, parece que no le puse descripción a esta transmisión. La estoy añadiendo, estamos con el computador acá al lado. Termino este directo y nos vamos a grabar el podcast con suscriptores que toca esta semana. Así que va a estar bien. ¿Dónde están acá? Directos, preguntas y respuestas. Así que vamos con su podcast con suscriptores, que va a estar buenísimo. Full jailbreak, profe, ¿alguien tiene problemas con 14.8 con el Tweak Prism? Que no le aparece el icono de la batería en el centro de control. Ah, no sé. Habría que ver si alguien responde a tu mensaje acá en el chat. Al menos por ahora, la cosa anda bien. iOS 14.8 para los iPhone A12 y A13. Dejarlo bien en claro. Pum, creo que puedo guardar el resto, ¿no? Sí, le voy a dar a guardar nomás. Ya, acá seguimos. Somos más de 70, chiquillos. Gracias por estar acá. Gracias, es una alegría poder saludarle y darme este tiempo. Son 97 semanas consecutivas. Y la idea era poder estar teniendo esta instancia, no cortarla a pesar de las vacaciones. ¿Cuándo sale CheckRain para iOS 15? Ya vamos a hablar un poco de aquello. Está Gonzalo también desde Iquique. ¿Cómo está Gonza? Porque Ancover no puede descargar aplicaciones desde el App Store. Es un problema que tienen algunos dispositivos y que Ancover lo viene arrastrando hace bastante tiempo. Lo que te recomiendo, Gonzalo, es eliminar el jailbreak de Ancover y volver a hacerlo. Y si es necesario tener que restaurarlo, ponte tú con su session,
el tutorial está en la descripción. Y si funciona su sesión en iOS 14.8. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Cómo está? Y dice que está acostumbrada a ver los sábados, pero aún así le atiné al en vivo. Dale, Carmen, son todos bienvenidos los que están en vivo, hasta los que ven la repetición, que son muchas personas más. Y te agradezco un montón si es que tú ahora estás viendo la repetición. Te recomiendo que actives la campanita, que es una famosa petición que hacen la gente acá en YouTube, porque son tan malas las notificaciones. A veces la gente tiene activada la campana y ni aún avisa. Así que la idea es que podamos estar en vivo y pasar un buen rato. Mars Sinmaker, si guardo los SH de una iOS, ¿se puede poner en otro iOS? Claro, o sea, por ejemplo, si guardaste los SH de 15.1. Ah, no. Ah, creo que ya entendí tu respuesta. Luego, no. Puedes ocuparlo solamente en 15.1. Ahí está Alexis Salinas desde Valparaíso. Puerto Principal. Tus mujeres son blancas margaritas. Ya vamos a andar por Valparaíso dando una vuelta un día de esto, Alexis. Creo que el lunes voy a ir a Valparaíso. Al mirarte de Playa Ancha, lindo puerto. ¿Qué pasó? Jackson Turcios, no funcionó el subir a 14.8. Intenté más de 20 veces. Yo intenté 2 y me salió. Por eso en el video yo dije, si no les resulta, apaguen el dispositivo, enciéndanlo, inténtenlo otra vez. Si no, apaguen, enciendan, hagan el jailbreak, inténtenlo con el jailbreak activado o desactivado. Hay que hacer pruebas, ¿de acuerdo? Y hay que pensar también que puede que no ocurra, porque el video el video se hace público y varias personas empiezan a intentar el método y poco a poco como que el servidor se empieza a saturar. Entonces, no son los servidores de Apple directamente. Así que por eso está esto de que hay que seguirlo intentando. ¿Qué pasa, Dani Fex? ¿Para cuándo habrá check rain para 15.2? Ya vamos a hablar aquello, Dani. Tranquilo, no es necesario el spam. Buenas noches, profe. Feliz fin de semana. Estoy firme en 14.3. Yo también, Omar Alias. Cuénteme, ¿qué piensa de su presidente tan joven y socialista? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Al menos mi anhelo es que, bueno, Dios pueda darle sabiduría a todas las autoridades de este planeta. Hay algunas que son bastante alejadas a los principios de la escritura de la Biblia. Y bueno, solamente anhelo de que puedan hacer una buena labor y hagan su trabajo como tienen que hacerlo, pensando en la seguridad de las personas y no velando por sus intereses propios. Así que el exploit que salió, así es. Ya vamos a hablar de aquello, el mocoso. Ya hay jailbreak para 15.1, parcerito edits, aún no. ¿Se puede hacer bypass en iOS 15? Creo que no. Creo que la mayoría de la gente, no sé, yo de mucho de bypass no sé en realidad. Por eso hay veces que invito al podcast a Ricardo de Free Rain o a Cristian de Z Bullo. Aunque Cristian está metido en otras cosas ahora, pero yo con ellos voy aprendiendo el bypass. Creo que necesitan, al menos con check rain. Hey, Moki, no te respondí el mensaje, perdón. Ahora me acordé, Moki, Noé, acabo de ver tu mensaje y me quedé que no te respondí el WhatsApp. No hay ningún problema en que escribas, hombre, pero me pasó, andaba de locos y dije ya, después le respondo a Noé, pero se me pasó la hora, lo siento. Dice, tengo Omicron, ¿qué me aconsejas para aliviarme? Bueno, seguir todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria y esperar a que termine. Espero que las personas que te rodean no tengan que estar contagiadas y bueno, tú mejores antes de lo que los médicos esperan o de la fecha en la cual se espera, te sientas ya mucho mejor y que puedan estar vacunados en verdad. Se ha notado la diferencia, ¿no? Al menos en mi país, en Chile, el tema de la cantidad de personas que llegan a la lamentable situación de tener que estar ocupando una cama crítica, le llaman acá, de cuidados intensivos con un respirador mecánico, eso ha bajado mucho. Entonces, se debe principalmente en lo que se piensa con respecto a la vacuna. ¿Por qué no lo veo? ¿Pueden ser mis ojos? No creo. Fecha para el jailbreak en iOS 15 en el computador todavía. Ya vamos a hablar de aquello en el minuto 30. Calma. Dice, ¿cuándo para iOS 14.6 en los iPhone 12? Ay, Francis Joel, todavía no hay fecha, ¿de acuerdo? Para ese dispositivo en particular. De hecho, va a ser uno de los temas del podcast. Se lo adelanto de inmediato.
Lo spoileo de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que estamos en 14.8 con un jailbreak y todavía sigue habiendo compatibilidad solamente para A12 y A13 y no para otro dispositivo, por ejemplo los A11 e inferiores también? ¿Cómo está John Albert Salas? Hola, profe, ¿cuándo sale el jailbreak de 15.1? El cuándo, la gran pregunta. Profe, casi llega a los 100.000 suscriptores. Así es, les quiero agradecer a todo el apoyo en lo que yo le he llamado en mi aventura de pandemia, ¿cierto? 2020 y 2021, los peores años con este tema de la enfermedad, 2020 sobre todo, pero ustedes me han acompañado en este viaje y se los agradezco mucho. Gracias en verdad. Usted dijo fecha hoy, bueno, el título dice, ¿cuándo revelan la fecha? ¿Cuándo es que la van a revelar? Y bueno, parte de esto estuvimos hablando en la semana pasada, ¿no? El directo de la semana pasada. Saludos desde mi iPad en 14.6. Dale, Rubén, esa es la actitud. Esperar y no desesperar. Gracias a usted siempre, profe, por estar ahí para nosotros. De nada, para eso estamos. ¿Qué dice el troyano? Profe, ¿qué piensa del iPhone 14 y 15? Chuta, todavía ni salen. 48. Y ponerse a hablar de un dispositivo. Todavía no sale ni el 14 y andan hablando del 15. ¿Cree que será un iPhone monstruoso y con jailbreak aún más? Bueno, el tema de Apple como que lo va frenando. No sé si se han dado cuenta, como que no pueden tirar, como dice un dicho, toda la carne a la parrilla, lanzar todas las novedades de una, como que lo van frenando. De hecho, yo en lo personal creo que no vamos a tener el iPhone, este puntito que se va a ir el notch de una, lo dudo. ¿Y por qué lo dudo? Porque tuvimos el mismo tamaño de notch, si no me equivoco, en el iPhone 10, 10S, el 11 y el 12. Cuatro. Aquí estamos de vuelta. Bray Rosales, I cannot understand what he's talking about to check rain. I'm gonna talk about for the minute 30. Pantalla sería espectacular con una cámara debajo del display. O sea, sería fenomenal. Pero por lo menos a mí no me molesta el contenido que está viendo. O sea, ¿qué le vas a colocar ahí arriba? Hablo desde mi experiencia y mi gusto. Si me tengo que venir para acá para el living. A ver. Ya, nos vamos a ir a otro lugar. Dejen llevarme acá mi batería. Ahora me dicen cómo anda la cosa. Vamos a hablar más bajito, ¿sí? No puedo hablar tan fuerte acá. A ver acá. Esperemos un ratito. Ya. Ah, pero acá tengo una luz. A ver. Profe, un saludo desde Calama. El jailbreak que espera. Con paciencia que salga en 15.2. Esperemos que así sea. ¿Cómo va la conexión ahora? Díganme, por favor. Profe, no ha dicho si será Untether el de iOS 15. No. Va a ser semi-Untether, como existe hasta ahora con Uncover. Bendiciones, profe. Salud desde República Dominicana. Por ahora va bien. Gracias, Edward. CheckRain 15.1. Yo creo que cuando salga CheckRain en iOS 15 al final va a ser compatible con todas las versiones de iOS 15. Creo. ¿Cómo está Yandrix?
Sí, está interesante, ¿eh? Está interesante la vulnerabilidad esta. Vamos a ver qué es lo que pasa con ella. Ya está mejor la conexión, gracias. Va muy bien por ahora. Para iPad, profe, cree que salga, debiese haber. No sabemos por qué está demorando, al menos para los iPad A12 y A13. Es bueno que Pwn2Own, el líder de Vancouver, de repente lance el jailbreak de golpe, pero no me gusta que de repente preguntas que tiene la comunidad, él no mande un tweet al menos indicando estamos trabajando para los iPad, algo por el estilo. Profe, reformando la pregunta, ¿cómo se puede descargar sin jailbreak Spotify Premium y YouTube, cosas así, con Visa y Mastercard? ¿Cree que habrá algún día otra downgrade party? O sea, que Apple firme toda la versión de iOS por error. Ha pasado eso, Rubén, en ciertas oportunidades, pero ha sido un error tan grande. Yo creo que ahí ayuda, por ejemplo, el bot de Telegram. Tener el bot de Telegram que te avisa. Yo tengo ese de las versiones que van nuevas que se están firmando y ahí, claro, uno se levanta en la madrugada, corre a descargar el IPSW y se pone a instalar eso. ¿Algún método para subir a 14.8 desde mi iPhone 7? Bueno, Melvin Mendoza, el tutorial está en la descripción, pero no recomiendo subir. Ah, bueno, en tu caso podría ser porque más encima tienes CheckRain en 14.8 y podría esperar que Uncover se actualice. No sería malo. ¿Se puede bajar de 15.2.1 a 14.8, Carlos Eduardo? No, lamentablemente estos métodos que han salido ahora para instalar 14.8, ninguno permite bajar de versión. Por eso mi anhelo es que para este año una de las cosas que quede grabada en la comunidad sea estar esperando siempre en la versión más baja de iOS. Ese es mi deseo, porque cuando esperan en la versión más baja ocurren incluso estos beneficios de tener que estar disfrutando de estos perfiles, por ejemplo, para instalar versiones de iOS que Apple ya no firma. ¿Qué pasa, Sergio Bacareza? Profe, una lástima, no pude subir a 14.8. Instalé los 3 tweaks, reinicié más de 20 veces. Con y sin jailbreak, nunca tomó 14.8. Con un iPhone 11 y en 13.7. Ay, Sergio. A mí lo que me pasó, Sergio, ¿cuál fue el error? No, reinstalé el tweak Dallas. Solamente Dallas. Intenta aquello. Ni siquiera le di a eliminar ni nada, sino que reinstalar. Me reinició el dispositivo y después apareció. Y apareció teniendo el jailbreak desactivado. Así que inténtalo ahí otra vez. Hay que darle hasta que salga. O sea, imagínate saltar de iOS 13.7 a un 14.8. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Cómo está ahí? ¿Cuándo volverá a su casa? Próxima semana, si Dios quiere. Y si va a haber video diario, no creo. No creo, me ha servido esto de no tener que estar publicando video diario durante estos días. A lo mejor sí, quién sabe, porque tengo videos que están pendientes. Así que, pero vamos a ver qué sucede. Por ahora no me quiero adelantar prometiendo cosas que de repente voy a cambiar de parecer por factores que van a ocurrir luego. Y la otra cosa que dice Jonathan, ¿hay algo para los procesadores A14 con el jailbreak de Uncover? Por ahora no, al menos el de 14.8 dudo que se actualice para los iPhone que tienen procesador A14 por el exploit mismo que no soporta el A14. Entonces habría que explotar más la vulnerabilidad y ver si es que funciona. Ian Soto, profe, yo esperando el jailbreak para mi iPad M1. ¿Usted cree que habrá jailbreak para mi iPad? Debiese haber. La idea es que no importa el dispositivo que tengan, si ustedes quieren jailbreak ya saben que tienen que estar esperando en la versión más baja. Maxi Schumacher. Hola, profe, ¿sabes si va a haber jailbreak en 15.2? Bueno, yo creo que 15.3, cuando aparezca ya la versión final, ahora está la RC, que es como la última de las betas. Ahí vamos a ver si es que efectivamente se puede o no. Break Rosales, CheckRain will be released next month. I don't know. I hope so. It's really hard to tell because the CheckRain team, every single one of the members of that team, they don't say anything on Twitter. They don't give us any clue to know what's going on with CheckRain. Well, the same situation you have it with the Uncover team. They also don't say anything about, upgrade their tool till iOS 14.8 to the iPads, to the A12 and A13 iPads. So it's really hard. CheckRain teams want to surprise us, maybe.
Well, if they want to surprise us, we have to wait for the surprise then. Oh, Gabriel Valenzuela, hola profe, quedarse en 15.1 es buena versión, sí, es una buena versión. Hasta que por fin pude estar en la clase del jailbreak por toda la remodelación. Sí, Jonathan, ¿cómo va tu casa? Espero que todo bien. Ahora tengo el Megatron. Bueno, esperar que se pase antes de lo que los médicos esperan nada más. No hay problema si no hay video diario, seguiremos siendo los fieles acá en el canal. Gracias, Jonathan. Profe, me pone nervioso verlo hablando inglés. ¿Por qué Ian Soto es muy terrible? Profe, se mastica muy bien el English. Yo creo que no pronuncio muy bien, pero creo que se entiende lo que digo. Santiago Caro, ¿cómo estás? Y Ángel Sandoval. Quedarse en versiones bajas es mejor. Es más probable que tengas un jailbreak en el corto plazo, muy pronto. Así es, más pronto. Tony Montona, profe, tengo un iPhone 13 en 15.1, listo y esperando. Yo estoy con la duda. Próximo mes, si Dios quiere, llega mi teléfono de Estados Unidos y vamos a ver con qué iOS viene. Con los tutoriales del profe, todo lo hice al pie de la letra. No puedes omitir nada. Y tengo mi iPhone 11 en 14.8. Dale, Diego Castellanos. Esa es la idea. No saltarse ningún segundo. Necesitamos esa sorpresa. Va a estar bueno. Al menos me comuniqué con alguien que está trabajando en Apple y me dijo que los teléfonos están saliendo con iOS 15.0.2. Así que eso. Desbest PlayStation. Can iPhone jailbroken with check range say done at the end and all the apps says there is no jailbreak? Well, you have to try it again. You have to do the jailbreak, the check range jailbreak again. Entró en Bootloop, dice Bolo Vallejo, y no lo pude salvar. Ah, me enojé y lo vendí justo con el XR. Yo ahora tengo un 13 en 15.1 esperando el jailbreak, que al menos es algo, ¿cierto, Bolo? Por favor, en esta clase, si una captura de pantalla, sí, ya vamos a hacer algo ya. De hecho, podríamos como acostarnos un ratito. Ahí estar un poco más cómodo. De hecho, estoy mucho más cómodo. Estamos acá en la casa de mis papás, ustedes saben. ¿Por qué hay como una luz acá rara? Destello. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guarden sus SHSH. ¿Cómo está ahí, Ángel? Me enteré que está ahí mucho mejor de salud. Saludos hasta Perú. Ángel JB Setup. ¿Cuándo te vas a subir un video de setup de iOS 15 por lo menos? ¿Cuál me recomienda, el iPhone 13 Pro Max o el Samsung Note 20 Ultra? Uf, no sé, yo he trabajado por ahora solamente con dispositivos iOS y depende de ti en realidad, o sea, es como tú tendrías que ver cuál es el dispositivo ideal para ti. Profe, ¿me puede explicar qué es un SHSH? Mira, un SHSH es como cuando, bueno, el archivo se llama que es una firma, una autorización que le da Apple a tu dispositivo para instalar una determinada versión de iOS y esa firma caduca, vence. Por ejemplo, esta semana se dejó de firmar 15.2 y si tú guardaste ya no puedes instalar 15.2 ni restaurando ni nada por el estilo. Entonces, como no puedes instalar 15.2, espérate que me fui con el mensaje de Ángel, profe, ya estoy mejor de salud, gracias a Dios, que bueno, ya. Entonces, como se estaba firmando 15.2 y guardaste el SHSH, aunque Apple lo haya dejado de firmar, luego con ese archivo que es único para cada dispositivo, vas a poder instalar 15.2 gracias al jailbreak. O sea, es espectacular. Y ese te sirve para subir, por ejemplo, ya que estamos hablando de 15.2, o para bajar a 15.2. O sea, en ese sentido, mejor que el perfil. ¿Va a salir jailbreak en 15.2 para cuándo? Ya vamos con eso. Es una buena versión para el jailbreak 15.02. Sí, esta semana. Esta semana fue, ya ni me acuerdo. Sí, el lunes. El lunes publiqué el video de cuál es la mejor versión de iOS 15 para estar esperando el jailbreak. Así que, Juan Figueira, tocayo, saludos desde Portugal. Tengo un 10S Max en 15.02. Subo, espero, espera. Espera, no te muevas de ahí. Profesor, la señal otra vez. Me avisan porque atrás del muro donde yo estoy, a ver, ahí está el televisor, ahí están mis pies. Justo atrás de ese muro, ahí está el router, está el Wi-Fi. Así que me vine a un lugar donde debiese haber mejor señal.
Profe, ¿cómo puedo encontrar su video de cómo subir y bajar con los SHSH? Está en la descripción de este video, Gabriel Valenzuela. David García, yo tenía jailbreak en 13.3, mi teléfono se apagó y ya no me dejó realizarlo. Ancover crashea. ¿Qué puedo hacer? Instala otra vez Ancover y formatea el teléfono. O sea, elimina el jailbreak de Ancover, eso. Y luego vuelve a hacerlo. Si tengo 15.2, hago SHSH, bueno, para ya Joaquín Cárdenas, ya vamos con el minuto 30. No, o sea, para usar los SHSH, tu equipo tiene que tener jailbreak. Si no, no. Porque el SHSH tiene un número como un identificador y ese mismo número hay que luego colocarlo en el teléfono y cuando tú lo colocas ya el archivo se puede comunicar con el teléfono y la magia sucede. Así que, pero para poder colocar el número en el teléfono, ese identificador, ahí sí o sí necesitas jailbreak. Así que por ahora no, el SHSH no sirve si no tienes jailbreak. Profe, ¿cuándo va a salir iOS 15.3? Pregunta Maxi Schumacher. Yo creo que debiese salir 1 o 2 semanas más. Más de eso no. Claro, ese número identificador, el nonce. Prefiero llamarlo, si estoy explicando de esta manera así más relajado, Jonathan, prefiero llamarle el número identificador. Y después cuando vean el tutorial ven ya los términos técnicos. Profe, compré un iPhone 13, me llegó en 15.1.1, esperando saludos. Dale Alexander Zúñiga. Ay, Alexander, ¿dónde lo compraste? En Estados Unidos. Ya veo que mi iPhone llegue con 15.2. Habrá que esperar, ¿por qué le vamos a hacer? Profe, saludos, tengo un 11 Pro Max con Ancover en 14.6. Me da el error en WhatsApp. El teclado me sale como... ¿Cómo puedo subir a 14.8? Para ver si... Está el tutorial en la descripción, Aldo Soria. Y más encima tienes un iPhone que tiene un procesador A13 que es compatible con Ancover en 14.8. Sí, Jonathan, sí es por darle un nombre acá en el directo nada más. Cuando hay que hablar técnico, un tutorial que quede guardadito, fino ahí, se hace. Y cuando hablamos así relajado, eso. Natalael Laureano, buen nombre, Nata. ¿Eh? Cuando va a tirar el jailbreak para 15.2, ya nos vamos a ir con aquello. Tenemos a 100 personas acá en vivo. Gracias a todos por estar acompañándome en estas vacaciones. Estamos acá en un sofá. Creo que este se va para atrás, ¿o no? A ver. ¡Oh! Casi me caigo. Uy, tiene para poner los pies. Ah, este es el sofá de mi papá. Ya acá estamos metidos. ¿Cómo estáis, Rafael Rojas? Ya. Profe, respóndeme. ¿Qué pasa el ruido? Tengo un iPhone 12 en 14.8. Me espero, subo a 15. Espérate. Importante, quiero usar lossless y el Dolby Atmos. Por eso quiero subir. Mira el ruido. Si el jailbreak está difícil en 14.8 para los iPhone 12, imagínate cómo está en iOS 15. Y hay que quedarse ahí. Yo soy uno de los sobrevivientes en 14.3. Vamos a hacer una encuesta en Twitter a ver cuántas personas están ahí. Y créeme que si va a salir 15.3, mi teléfono hace más en 14.3 que la gente que está en 15.3. Es increíble. Es así de simple. Mi teléfono en 14.3 hace más que cualquier teléfono en 15.3. Profe, ¿cuándo lanzarán el jailbreak de Checkra1n? Ya. Vámonos de inmediato entonces a hablar del título. ¿Cuándo va a ser revelada la fecha? Ahora voy a ocultar el chat. ¿De acuerdo? Así que no manden mensajes porque no los voy a estar leyendo. Extraño estar en mi oficina, en mi casa, donde tengo la pizarra atrás para estar escribiendo, anotando. Por ahora no va a ser posible. Pero hagamos así, esperando que lo que se explica verbalmente. Se fue a Dubái de vacaciones, no ando acá en Quilpué nada más, donde viven mis papás. Era para que conocieran a mi hijo menor, que no lo habían visto con esto de la pandemia de manera personal, presencial. ¿Ya? Listo. Vamos a ocultar entonces ahí el chat. No me está saliendo ahora ningún mensaje, así que no los envíen.
Ya, lo primero a mencionar. El tema de las fechas es algo que empezamos a hablar desde el directo de la semana pasada. Y hablamos esto de las fechas porque si se dan cuenta en este mismo directo han salido varias veces la pregunta ¿cuándo? 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 Y lo primero, el cuándo, depende de la persona que hace el jailbreak. Por ejemplo, vámonos con Uncover. De un tiempo a esta parte, Uncover nos ha acostumbrado, al menos en iOS 14.3, que sacó un jailbreak, en 14.5.1, que sacó otro jailbreak con el Fugu 14 y 14.8, ya los últimos tres actualizaciones que ha tenido de su herramienta, estos últimos tres jailbreak, lo que hemos visto es que él no da una fecha, pero eh, anuncia cuando va a liberar el jailbreak unas horas antes, hasta un día antes, horas antes por lo general es. ¿Y cómo lo hace? En su cuenta de Twitter. A mí todavía me sorprende, y lo digo con la mano en el corazón, todavía, a ver, creo que está sucio acá. Ah, no, perdón. A mí todavía me sorprende cómo hay gente que no tiene cuenta en Twitter. Y dirán, pero es que no sé cómo funciona. Es ponerse a explorar, es muy intuitiva como cualquier otra aplicación. O sea, tiene que pensar que está, no sé, pues Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube. Son como las que no pueden faltar, al menos en mi equipo no faltan. Así que el consejo es a que tengan la cuenta de Twitter y que estén siguiendo la cuenta oficial de Uncover, porque cuando va a salir un nuevo jailbreak, él empieza a tuitear. Su cuenta de Twitter se pone activa. Es como que la activa solamente cuando se viene un jailbreak y uno puede seguir a una persona en Twitter y está el icono de las notificaciones. Si uno las enciende, ahí uno puede saber cuándo va a ser liberado el jailbreak de Uncover. Lamentablemente, al menos en las últimas tres actualizaciones de Uncover, no hemos tenido una fecha. Lo voy a lanzar. Ah, uno sí hubo fecha. Con Uncover mismo. Que fue, bueno, y fue una sorpresa para todos nosotros. No la esperábamos de parte de Uncover y fue el jailbreak, el Fugu 14 de Linus Hens. Él sí dio fecha. Y creo que este es uno de los ejemplos más cercanos que tenemos eh, del problema que se genera cuando se da una fecha. Linus Hens, si no me equivoco, dijo que de una semana dijo lo voy a liberar el jueves de la próxima semana. Y toda la gente era lunes tranquilo, martes tranquilo, miércoles ahí ya la impaciencia, mañana sale el jailbreak, el jueves ni hablar, estaba todo el hype, toda la gente vuelta loca. Y Linus Hens tuvo que decir que se va a retrasar el lanzamiento del jailbreak por problemas personales. Al final no lo sacó el jueves de esa semana, lo sacó el domingo de esa semana. Y él sí dio una fecha. Y ahí salió Uncover. Entonces esa fue la sorpresa para todos. Yo pensaba que Fugo podía llegar a ser incluso una herramienta sola, una aplicación que era Fugo y que hacía todo el trabajo. Pero no. Era como el que abría la puerta para que ingresase a Uncover. Pero de ahí en adelante no tenemos esta situación, esta facilidad de poder saber cuándo se revelan las fechas. Lo sabemos dependiendo de la persona que va a hacer el jailbreak. Linus Hens dio fecha específica. Uncover empieza a activar su cuenta en Twitter. Y es como que los que son integrantes de su equipo son los únicos que saben. Lo mismo ocurre con el jailbreak de Taurin. Taurin, bueno, en ese caso con Taurin Coolstar, él sí es como que es más activo en Twitter cuando una herramienta de jailbreak la va a liberar, pero hemos visto, no hemos tenido actividad de Coolstar desde iOS 14.3. O sea, salió Uncover y Taurin para 14.3, pero luego Uncover 14.5.1, 14.8 y Taurin se quedó donde mismo, por motivos que pueden ser variados. Pero a lo que voy es que depende de la persona. Linus Hens con Fugu 14 dio fecha, dio el día exacto. Y luego no ocurrió un problema y lo sacó días después. Y creo que también por eso no se atreven, porque cuando dan una fecha, cualquier cosa puede pasar. Uno piensa que, no sé, puede hacer un jailbreak es tan fácil. Si fuera sencillo, yo creo que habrían muchas personas haciéndolo. Pero
El tema del jailbreak en sí, la situación que vive es que toma tiempo crear la herramienta, hacer las pruebas en los dispositivos, ver si se tiene acceso, por ejemplo, a una plataforma para estar emulando iOS que se llama Corellium, para hacer pruebas ahí en distintos equipos, luego la prueba en los equipos físicos, y cualquier cosa puede ocurrir en el intertanto, que si tú das una fecha, luego ya dicen no voy a dar fecha. Por eso siempre en como un término en inglés se ocupa el famoso ETA, ETA, y es el Estimated Time to Arrival, que quiere decir el tiempo estimado de la liberación. Entonces le preguntan, ¿when ETA? O sea, ¿cuándo es el tiempo estimado de liberación? O sí, por lo menos un tiempo aproximado, y a veces ni eso quieren entregar. Pero Fugu 14 sí dio fecha y día, por eso repito que depende del desarrollador. Uncover activa su cuenta de Twitter, por eso tienen que tener una cuenta en Twitter horas antes de que sea liberada la herramienta, y llega así como de golpe, o sea, el último, al menos los últimos dos jailbreak, el 14.5.1 y el 14.8, lo que ha hecho en Twitter es que él hace tiempo atrás escribió el I'm still here, o sea, como que yo sigo acá, todavía no me voy, que era cuando se fue a Uncover y no teníamos ninguna noticia de parte de él, se fue de vacaciones creo yo, y, y resulta que él le da retweet a su publicación, a su propio mensaje, él como que lo repostea otra vez. Y lo ha hecho así las últimas dos veces, entonces cuando él le da el retweet al I'm Still Here, ya saben que algo va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el equipo de CheckRain? Bueno, cuando uno abre la herramienta de CheckRain, aparecen los créditos, ¿no? De todas las personas, los integrantes del equipo y todos los que han colaborado, luego aparecen abajo y son muchas personas. Si no me equivoco, deben haber mínimo unas 10 personas, mínimo, menos de 10 no hay. Entre 10 y 20 personas quizás que están ahí detrás de esa herramienta, pero parece que hay un pacto entre ellos que simplemente la fecha no la están dando. Y ellos sí que no dan ninguna pista en Twitter. O sea, es el equipo más hermético que existe respecto a las fechas de liberación. En cambio, con Fugu, él dio la fecha, con Uncover le da los retweets, pero con CheckRain, ellos ni siquiera nada, nada, simplemente lo lanzan cuando está listo. O sea, le preguntan cuándo es el ETA. Bueno, el ETA es cuando ya esté listo. Y te responden de eso y que como tú, si ya sé, pues, o sea, si me decís que lo vaya a liberar cuando esté listo es como lógico, ¿no? Aquello, pero es lo que le responden a la gente. Por eso el acto, esto que ocurrió hace unas semanas atrás cuando era año nuevo, ¿no? Y todos nos abrazamos y nos deseamos tantas lindas cosas para este año. ¿Cuál es mi deseo? Lo vuelvo a repetir y es de que puedan ser pacientes para estar esperando en la versión más baja de iOS. Mientras más bajo estén, hay más posibilidades de tener el jailbreak en el corto plazo en tu equipo. Mientras más arriba estén, más se va a demorar. Ahora, en el video que publiqué esta semana, por ejemplo, de qué versión esperar de 15. ¿Cuánto era? 15.2.1, les hablé de todas las vulnerabilidades que han sido al menos tanto las liberadas como las que se van a compartir públicamente. Y resulta que hay algo muy interesante, podría decirse, para todos los usuarios que están ahora en 15.2. Y es a ellos los que me quiero dirigir ahora. Entonces piensa en esto. Pregunta a ti, ¿estás en 15.2? Si tu respuesta es sí, eh, cuando salió 15.2.1, Apple mostró el contenido de seguridad de 15.2.1 y no había ninguna vulnerabilidad así enorme que Apple hubiese parcheado para evitar que se haga el jailbreak. Entonces, en términos de seguridad, 15.2 y 15.2.1 parecen ser versiones de iOS que son gemelas, genuinas. Entonces, algunos dicen, entonces, si estoy en 15.2, ¿actualizo a 15.2.1? Bueno, la respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? O sea, de que hay que actualizar, sí, no creo que sea tan mala idea. ¿Y por qué digo no? Porque se puede estar actualizando después, ¿no? SHSH, ay, que no me gusta ese método, con el perfil. Entonces todavía le queda mucho tiempo para que 15.2.1 esté firmándose, por lo menos le quedan 2 semanas o 3 semanas. 3 semanas me atrevería a decir. Si la RC salió esta semana,
Puede ser que la próxima semana salga 15.3, 2 semanas por lo menos mínimo. A 15.2.1 le quedan 2 semanas, podría ser más. Pero a lo que voy es que no hay prisa de estar instalando 15.2.1 y el resto de las personas no tiene que moverse de la versión de iOS en la que estén. Yo al menos estoy en 15.3 y repito, mi teléfono en 15.3, perdón, estoy en 14.3. Mi teléfono en 14.3 hace más que cualquier otro teléfono en 15.3. O sea, mi teléfono literalmente, como lo menciono en los videos, está en el futuro. Y el resto, a pesar de que diga yo estoy en 15.3, la beta, está en el pasado, con funciones del pasado. Está en el futuro en una versión, en un número de la versión de software, pero en términos de funciones, de prestaciones, de optimización, de productividad, está en el pasado. Así que la idea es que puedan estar quedándose en la versión de iOS en la que están ahora. Hay un tutorial en la descripción para bloquear las actualizaciones automáticas. Y cada cierto tiempo voy repitiendo esto porque el consejo como que se olvida o da flojera. Ah, no, no lo voy a hacer, lo hago después. Mala idea. Mala idea. Tiene que ser cuanto antes de estarla bloqueando. ¿Ya? Así que esa es la situación respecto de las fechas. ¿Cuándo es que la revelan? Hablamos del Fugo 14 de Linus Hens, que él sí dio fecha exacta. Ocurrió problemas y se atrasó unos días. Uncover, lo que hace en su cuenta de Twitter, empieza a ponerse activo, empieza a darle retweets a sus publicaciones anteriores. Y Checkra1, bueno, es el equipo más hermético, los que guardan más silencio. Así que esa es la situación puntual respecto a esto de las fechas en las cuando se va a tener el jailbreak. Y respecto a fechas y cuándo podrían salir, bueno, vean el video que publiqué esta semana, el de en cuál es la mejor versión de iOS para estar esperando el próximo jailbreak, ¿ya? Todo lo que tienen que saber del jailbreak de iOS 15, vayan a ver el video que se publicó esta semana y a los que ya lo han visto, compártanlo con otras personas en otros grupos si desean, para que puedan enterarse del punto de vista de este loco que ahora anda el kill, pues. Luego cuando termine este directo voy a ver el punto de vista de 2 suscriptores. Por eso también hago el podcast con suscriptores, no solamente para agradecer el apoyo y el que siempre están acá en los directos, sino que también quiero hablar con ellos para ver qué piensan, ¿de acuerdo? Porque uno puede pensar diferente, claro, pero no por pensar diferente te construyen un enemigo, ¿cierto? O tú eres el tipo de persona que dice que no se puede hablar de política, no se puede hablar de religión y no se puede hablar de fútbol. Yo sí puedo hablar de esos temas. Puedo hablar con personas que piensan distinto que yo. De ahí a que yo vaya a cambiar mi forma de pensar y que voy a seguir la de ellos, ya es otro tema, depende de los argumentos que entreguen. Pero al menos por ahora uno tiene que tener esa capacidad, creo yo. Y no lo hablo así por el marco de la tolerancia y el respeto, cosas que, bueno, siempre tiene que existir, pero creo que es parte de la madurez también de uno, ¿no? El carácter. Hay algunos que no, piensan distinto y empiezan, ¿no? Te empiezan a atacar, te empiezan a insultar, te empiezan a decir cualquier cosa para, no sé, disminuirte, hacerte sentir menos. Siempre van a haber ese tipo de personas. Y cuando aparecen en mi camino, me voy a jugar Minecraft. Así de simple. Pero bueno, nos estamos yendo para otro lado. Le voy a presionar ahora ahí en mostrar chat. Ahora si mandan mensajes, voy a estar leyendo lo que escriben. ¿Cómo estáis, Matías Resi? ¿Cómo estáis? Gusto saber de ti. Erle Acuña, ahí también saludos hasta Colombia. ¿Qué es lo que pasa, Jonathan? Obviamente con Checkra1 el Face ID no funciona en el iPhone 10, por eso todos quieren jailbreak de Uncover. Y ese es el tema, Jonathan, porque los A11 sí son compatibles con la vulnerabilidad del chinito de pattern de 14.8. Entonces, donde uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos hasta Guatemala también para David García. ¿Cómo estáis? Gabriel Lara también. Muy buenas noches. Ramiro Montesino, profe, sigo teniendo problemas con las estadísticas del uso que dejan de registrar el porcentaje de vida de la batería que no se muestre. Esta semana, mira, yo lo probé en el iPhone que tengo, que es una 13, y no tengo ese problema, pero sí encontré soluciones. Yo creo que esta semana podría publicar un video de cómo estar corrigiendo ese problema. ¿Ya? Si ustedes tienen ese problema, por favor escríbanme por Twitter
Mándenme una captura de pantalla del error que tienen para ver si hay algo más escrito que yo pueda ver de un texto para seguir indagando más cosas. Claro, estamos de vacaciones, estoy relajado ahora, mira, así estoy. ¿Qué más pasó acá en el chat? Ancover es una aplicación tipa... Ah, claro, está dando la diferencia entre con CheckRain. Toda la razón, Jonathan. Gerardo Martínez, tengo un iPad Pro 2021, 14.4. ¿Por qué no puedo hacerle el jailbreak, profe? En 14.4 sí son compatibles las iPad, ¿no? 2021. Ah, ¿tiene A15? ¿Es un procesador A15? No, Elmo, no he hablado de aquello. Yo creo que ese tema lo voy a abordar la próxima semana porque ya el tiempo se nos está yendo. Joao Víctor, Jerry desde Safari. Uf, esperemos que poder tener, ya que la espera que se está teniendo en iOS 15 valga la pena y te imagináis de Safari sería fenomenal. Hola, profe, probé un video suyo para hacer el jailbreak en 14.6 y me sirvió. Muchas gracias, eres el mejor. Dale, Khaled Vega, qué alegría poder ver tu mensaje y me alegro que lo hayas conseguido. Ahora disfrutarlo nada más. ¿Cuántos tweets están trabajando en 14.8? Mejor espero. Bueno, si ya estás en 14.8, quédate ahí, pero si tienes la posibilidad de subir, hazlo antes del lunes. El tutorial sirve hasta el lunes 24 de enero, así que por eso hay que hacerlo. Ese tutorial yo pude haberlo publicado hace 2 días atrás. Lo publiqué hoy. ¿Y por qué no lo publiqué antes? Porque estaba muy cansado. De hecho, hubo una parte en mí que dije, ya no lo voy a publicar si quedan tan pocos días para el lunes, pero dije, mira, si hay una forma de hacerlo y le puede ayudar a algunas personas, mi planeta me necesita. Acá estoy, grabé el tutorial. Pero no quería hacerlo porque estaba con este tema de las vacaciones, íbamos de un lugar a otro y quedaba muy cansado. Profe, un video para corregir las estadísticas de baterías con Ancover en 14.4. Sí, Jonathan. Vamos a hacer algo, pero el tema es que sería explicando las soluciones porque yo no tengo ese problema en mi teléfono. Así que el A13 que yo tengo, revisé las estadísticas de la batería y ahí están. No se da idea lo que extraño el jailbreak. Ay, Mati, ya viene, ya aguanta ahí nomás. Profe, subo al 14.8. Tengo un iPhone X en 14.4.1 con CheckRain. Ayuda, profe, quiero Face ID. Bueno, si actualizas tampoco vas a tener Face ID con CheckRain. Ya, no, pero es que lo voy a hacer con Ancover. Pero es que Ancover no ha dado soporte aún a los iPhone 10. Ni siquiera los dio con 14.4.1 con Fugo 14, imagínate. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cuándo para 15.1.1? Bueno, en un próximo mes debiesen ser liberadas vulnerabilidades que permiten estar consiguiendo el jailbreak. Así que estamos ahí aguardando nada más. ¿Qué es lo que pasa? Primera vez que trataré de hacer el jailbreak cuando salga. Dale, güero. Espero que te vaya muy bien. Veamos acá, está Alfonso A también desde Bogotá. Jonathan está recordando la captura de pantalla. Ya lo vamos a hacer. ¿Qué otro mensaje tenemos por acá? Tenemos a Juan Figueira. Me dice Juancho, ¿te acuerdas de algún tweet? Poner uso de memoria y que salga arriba donde está la batería. Oh, sí, ay, no me acuerdo el nombre, sí, tocayo. Pero debe haber. Khaled Vega, hola, profe. En mi otro teléfono donde hice el jailbreak, cuando intento instalar algo con Cilio, no se descarga, dice listo y no hace nada más. Bueno, asegúrate de tener la última versión de Cilio y si no, ocupa Zebra o Installer, no te hagas problema. Profe, sé que esto no tiene nada que ver con el jailbreak, pero con mi batería que dure más, ¿algún consejito? Bueno, ve la salud que tiene la batería. Si ya llegaste al 85, 80, ya hay que cambiarla. No queda otra. Saludos hasta Paraguay también, para Matías Barrios. Francisco Aguilar, gracias por estar acá, te he visto varias veces, Pancho. Hola, buenas noches. Yo igual que el problema de las estadísticas de la batería, mándenme capturas de pantalla. Y si ocupan la última versión de Ancover, Francisco, la 8, bendito jailbreak, me ayuda a no pagar la aplicación mensualmente. Mira, troyano. Dale con Visa y Mastercard. Juan Ortiz, ¿cómo estáis? Saludos también para ti. Está Amir Abasi.
Profe, lo del iPhone 8 Plus 14.8, ¿debo cambiar de iOS o no? No, no, no. Quédate ahí nada más. Me dice acá Jonathan, con el último jailbreak de Ancover en 14.8, iPhone 13 a 13 de mi esposa, no tiene el error, pero en mi A14 con Ancover. Hay un tema, yo creo que una de las primeras cosas que voy a mencionar en el video, Jonathan, va a ser, vayan a reportar el problema con Ancover. Vayan a esta página, háganlo de esta manera y que lleguen muchas notificaciones con el mismo problema para que se anime a sacar la actualización. Hola, profe, vi un video para bajar de 15.2 a 14.8 una onza inferiores en Linux o macOS. Sí, Juan Agrol, se puede, pero siempre y cuando hayas guardado tus SHSH. Si no los guardaste los de 14.8, no vas a poder. Ya no se pueden guardar. Y esos archivos son únicos para cada dispositivo. ¿Qué me dice acá? Khaled Vega, profe, ¿por dónde te podemos mandar captura de pantalla si tiene algún problema? Por Twitter. Por Twitter, ahí mismo lo está respondiendo Matías. Gracias, Mati. Veamos qué otro mensaje tenemos para acá. Evo Dead pregunta cuándo va a haber jailbreak para 15.2. Bueno, en el minuto 30 en adelante pusimos hablando de las fechas y de cuándo podría salir. Mira el video que publiqué esta semana donde doy más detalles. ¿Ya? Así que aguanta ahí. Estoy cansado. Hoy día salimos a una ciudad cercana de donde vivían mis papás que se llama Limache. Y fuimos a un parque muy bonito. No sé si alguno que anda por acá lo conoce. Se llama Parque China. Y fuimos con la familia y fuimos manejando y la piscina, la pileta. Y tengo sueño ahora. Tengo sueño y hay que grabar el podcast. Mira mis hojas. Ay, sí, esos son los ojos de grabar el podcast. Yo lo reporté, profe. Pero es un excelente consejo. Si lo vemos en un video, claro, imagínate por último, si lo ven en el video 1000 personas, que 10 lo hagan, imagínate si lo hacen 100. Serían 100 personas quejándose. A lo mejor, profe, café con pan antes de dormir. El café en realidad no me provoca un efecto a mí, el de quitar el sueño. Quiero ya tener Nice Bar X. Es muy aburrido mi teléfono así. Ya, tranquilo. Tranquilo, Matías, que ya se viene. Arturo Arriaga. Hola, profe. Jailbreak iPhone 13 Pro Max. Todavía no hay. Y no, tenía que poner a cargar esta máquina y se me olvidó. Pero aquí ya está con la batería externa. Así que eh, vamos a concluirlo nada más. Entonces me tengo que ir a grabar el podcast. Gracias a todos por su apoyo. Y gracias por siempre estar acompañándome. Mira, me quedaron todas las preguntas acá escritas. Uy, qué bueno. Emilio Valdés. ¿Quién me dice si se puede hacer bypass en 15.2? No se puede. Necesitas jailbreak para el bypass. Y el bypass... no hay jailbreak en 15. Khaled Vega, ¿cómo está? Y Edward 64 siguen acá. Hoy tengo que cortarme el pelo. Eika Diego, ¿cómo estáis? Jonathan, seguimos por acá. César CL. Gracias a todos los que están ahí conectados. Profe, ¿vio algún video de su compatriota Ulises Astudillo? No lo conozco. Nada que ver con el jailbreak. No, Juan Ortiz, no lo conozco a él. Khaled Vega, adiós, profe, lo quiero mucho, eres el mejor. Mi youtuber favorito. Gracias, Khaled Vega. Gracias por esas palabras. Tú eres mi suscriptor favorito también. Por gente como tú es que las baterías y las pilas se cargan para continuar todos los días haciendo esto que tanto me gusta. ¿Cómo está Tech 1K? Saludos, Edward. ¿Cómo está ahí? Profe, acá hay alguien que me escribe Ego Diego. Ah, es Diego, pero que lo tiene con unos símbolos ahí medio extraños, tu nombre de usuario. Pero gracias por quedarte acá. Emilio Valdés, quise decir Uncover, ¿lo tiene en iOS 15.2? No, 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 no. De hecho, hay un montón de videos con jailbreak falso en iOS 15. No hay que caer en ninguno de ellos. Profe, el jail, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, Diego, tú puedes tener... Una de las cosas que a mí más sorprende y siempre lo digo es que puedes tener las funciones de los últimos iPhone en tu dispositivo que es más viejo. Entonces, siempre me ha sorprendido una modificación que se llama, o sea, que es para tener el modo retrato en todos los iPhone. Y un modo retrato con iPhone que tienen una cámara trasera y una cámara delantera y lo consiguen muy bien.
¿Cómo está ahí, Alfredo? Así es, se está realizando todo el protocolo. Mira, Edmundo Zambrano está esperando en 1481. Quédate ahí nada más. O sea, si la cosa, uno dice, pero llevo tanto esperando en 1481. O sea, si estás esperando en 1481, imagínate lo que vas a tener que esperar en iOS 15. Ni loco. No te vayas a iOS 15, por favor. Profe, ¿cuál es la página oficial de Ancover? Ancover, tal como lo escribiste tú, Natanael Laureano, y al final punto .dev, D-E-V, de developer, dev. Profe, ¿cómo tener Cydia en iOS 15 sin jailbreak? Imposible. Primero, Cydia lo puedes tener solo con jailbreak, y lo segundo, no hay jailbreak en iOS 15. ¿Qué pasa, Jonathan? Lo fastidio bastante cuando entro a sus directos, ya me voy a callar. No, hombre, habla y tú escribes y yo te leo, no hay problema, si para eso estamos, Jonathan. El hashtag si te leo like, ¿cierto? Ya son 120 likes. Gracias en verdad por tanto apoyo. Vamos a terminar en unos 3 minutos porque están los suscriptores esperando. Me tengo que grabar ahora por el podcast del domingo. Hay videos de cómo hacer el jailbreak en iOS 15, pero cuando lo intentas, te mandan, claro, te mandan a descargar aplicaciones y un montón de anuncios que es falso. Tengo iPhone X con iCloud. ¿Qué hago? Devolverlo al dueño, Carnage, porque siempre vas a tener el mismo problema. Yo sé que son más baratos, digan lo que sea de los teléfonos que son de otras personas, pero vas a tener siempre el mismo problema y va a ser una pesadilla, como la que estás viviendo ahora, no se va a terminar. Uno hubiese dicho, mejor ahorro un poco más y compro un teléfono sin iCloud, es lo que tienen que hacer. Diego me dice, me estoy volviendo loco ayer buscando todo el día como un tonto y ahora en el directo lo entiendo todo. Gracias, Diego, qué bueno que haya sido de ayuda y que se hayan aclarado tus inquietudes. Pero dice que Uncover lo tiene en iOS 15.2. No, Uncover llega hasta 14.8. ¿Qué pasa, Diego Castellanos? Profe, TS Saver en 14.8 no funciona. ¿Alguna solución? Bueno, prueba con sh.host. Puede ser otro método. Al menos yo sí me está funcionando con 14.8. ¿Por qué no? Valeria Gavia. ¿Qué tan confiable la página de Pangu 8? No es confiable. ¿Y algún consejo para no caer en los estafadores? No sé, yo tengo videos de cómo está detectando un jailbreak falso. Y rayos, lo siento que... Porque hay algunos que incluso te hacen pagar. O sea, no estamos hablando de que son anuncios simplemente o descargar aplicaciones, pero es pagar. Ese es peor. Saludos hasta RD también para Anthony Rosario. Mi iPhone está en la pantalla de hola en 15.2. ¿Qué puedo hacer? Emilio Valdés, regrésalo a su dueño. Deshazte ese teléfono. ¿Puedo degradar de versión, profe? No, tech. No puedes bajar. Ah, la captura de pantalla. Que somos tan pocas personas. Tomen captura de pantalla a cualquier momento nomás. Puede ser ahora, así nomás. Ahí. Captura de pantalla. Ya, pues. Bueno, y si tú estás viendo la repetición, una captura de pantalla no cuesta nada. ¿Sí? Ahora me tienen que etiquetar en Twitter. Hashtag en vivo con el profe. ¿Qué pasa, Diego Castellano? El consejo para ver un tutorial verdadero del jailbreak es seguir al profe. Dale, Diego, me alegro que estés súper feliz en 14.8. Cuando revela la fecha del jailbreak de iOS 15, tienen que ver del minuto 30 en adelante. Lo mismo Robert Mendoza me pregunta por 15.1. Vayan a verlo allá. ¿Qué es lo que me dice Edmundo Zambrano? Profe, ¿por qué no puedo comprar los tweaks de Charis? Tienes que crearte una cuenta, Edmundo. Una cuenta, registrarte en Charis. Los SHSH solo se pueden guardar mientras se firman las versiones de iOS. Correcto, o sea, la única versión, los únicos SHSH que tú puedes guardar ahora son los de 15.2.1 y los de la 15.2.1 y de la beta de 15.3. Saludos para FF Games. Ya pues chicos, los dejo, me tengo que ir a grabar el podcast a continuación. Profe, mientras hablaba actualicé Ancover 802 y ahí se ha arreglado las estadísticas de la batería. Me alegro, Francisco Aguilar. Sí, sí, hay varios pasos que se pueden estar haciendo como un checklist del problema este de la batería. ¿Ya? Me alegro mucho, Francisco Aguilar. Qué bien por ti. Ya pues, sería entonces todo por esta ocasión.
Se despide el profe Juan Antonio desde Quilpué, Chile. Ya la próxima semana regresamos a casa. Termina este viaje de vacaciones, aunque yo sigo en vacaciones. Los profesores en Chile tenemos vacaciones enero y febrero, así que todavía me queda un mes de vacaciones y vamos a seguir ahí nada más dándole. Si es video diario o no, ahí vamos a ver, Jonathan. Somos de los fieles, así es. Imagínate, 130 likes. Gracias a todos, en verdad. Se pasó muy bien. Hoy que es cómodo esto. Ya. Nos vemos, chiquillos. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Cuídense mucho.